Hoy voy a dar respuesta a una pregunta muy típica a lo largo de los años, y es cómo se interpretan las puntuaciones transformadas en un contexto clínico. A pesar de que tanto en la licenciatura de psicología entonces como ahora en el grado existen asignaturas de psicometría y diferentes asignaturas de estadística, pues cuando el estudiante llega a grado de máster y toca aplicar ese conocimiento teórico, pues a veces no es fácil ese trasvase de lo que se estudia en la carrera a lo que se practica en efecto cuando uno ya es profesional. De manera que voy a daros unas cuantas claves muy sencillas para interpretar esas puntuaciones. Sabéis que en primer lugar yo lo que adquiero directamente del sujeto es una puntuación que llamamos puntuación directa, que dependiendo de la prueba que haya utilizado, pues se transformará en una de las diferentes puntuaciones que hay. Lo más importante de las puntuaciones que tenemos que memorizar de alguna manera es dónde está la media y dónde está la desviación típica de cada una de esas puntuaciones. Por ejemplo, en la puntuación Z sabemos que la media es 0 y la desviación típica es 1, más menos 1, de manera que las puntuaciones entre el -1 y el +1 van a corresponder a la primera desviación por encima y por debajo de la media. Esa media y desviación típica, por ejemplo, en el caso de las puntuaciones T, es media 50, puntuación desviación típica 10. En el caso de las escalares es puntuación escalar 10, desviación típica 3. De manera que, por ejemplo, en las escalares, que en neuropsicología son muy frecuentes porque son las que usan las pruebas de Wechsler, la primera desviación típica por debajo de la media sería 7 y la primera desviación típica por encima de la media estaría en el 13, de manera que entre 7 y 13 oscilaría la primera desviación típica de la media. Luego tengo que ser capaz de calcular con esa información dónde queda la desviación típica y media por debajo de la media, porque es a la desviación típica y media a la que le voy a otorgar la cualidad de alterado o de patológico, ¿no? Dependiendo del contexto en el que nos encontremos. De manera que una puntuación escalar de 7 o de 8 no significa que la persona tenga ninguna alteración. Una puntuación Z de menos 0,9 o de menos 0, o de menos 1 incluso podría no considerarse necesariamente como alteración, pero sí Z menos 1,5. Sí puntuación escalar por debajo de 6. Sí puntuación T por debajo de 35, que correspondería a, ¿recordáis? Si es 10 más menos, perdón, 50 más menos 10, oscilamos entre el 40 y el 60, pero una desviación típica y media no sería 40, sino que sería 35, porque sería 15 menos la desviación menos la media. Bueno, esto que parece muy enrevesado en la práctica se resume de una manera muy sencilla. Yo cuando cojo la prueba tengo que mirar cómo están los baremos. Los baremos son puntuaciones escalares. Atenderé a que el individuo no puntúe por debajo de 7 y especialmente por debajo de 6, a lo cual ya podría otorgarle el valor patológico. En puntuaciones T, que son menos frecuentes en neuropsicología, tendría que atender a puntuaciones por debajo de 40 y especialmente a las de por debajo de 35, a las que otorgaría ese valor patológico. En puntuaciones Z, por ejemplo, el TABEC y el TABEC infantil, que están en el manual original, las puntuaciones están en puntuaciones Z, pues atendería al menos 1,5, ¿no? A partir del menos 1 atendería especialmente al menos 1,5 hacia abajo, que correspondería a valores patológicos. Y en puntuación escalar, creo que ya lo he dicho, sería 7 y por debajo de menos 6, de 6. Y me quedan los percentiles. A los percentiles no se les puede hacer esto de la media y la desviación típica, porque no existe en el concepto percentil el concepto media y desviación típica. Pero sí que podemos calibrar más o menos que la desviación típica de la normalidad, ese Z menos 1,5, corresponde aproximadamente al percentil 12, no sé qué. Tampoco puede haber decimales en los percentiles. De manera que si mis baremos, los baremos que yo estoy usando, tienen percentiles de 5 en 5,
pues podré decir que algo es claramente alterado, patológico, por debajo del 15, y si mis percentiles, mis baremos tienen los percentiles de 10 en 10, pues podré decir que está alterado por debajo del percentil 20, es decir, puntuaciones de percentil 10 hacia abajo. Es importante, por tanto, tener esto muy claro, porque no es infrecuente para nada encontrar informes de evaluación neuropsicológica, sobre todo algunos en el contexto psicopedagógico, en los que se encuentran puntuaciones de escalares 7, puntuaciones Z-1, puntuaciones percentiles 40, percentiles 30, que se informan como bajos. Y esto es muy importante que quede claro que no lo son. Dentro de la normalidad, por supuesto, tiene que haber individuos por encima y por debajo de la media. Si un individuo está por debajo de la media, pero dentro de la normalidad, no quiere decir que le pase algo, solo quiere decir que es de esa proporción de la población que está en la media, pero por debajo de ella. Y no pasa absolutamente nada, y por tanto no debería jamás ser informado ni redactado en el informe como algo ni siquiera medio bajo, ¿no? Que a veces se usa el término esto es medio bajo, no, si es medio, y empezaré a decir medio bajo por debajo de la primera desviación típica de la media, y empezaré a decir alterado, inmaduro o deteriorado, o en los términos en los que esté valorando, por debajo de la desviación típica y media, que recuerdo deja aproximadamente al 5% de la población. Es decir, yo voy a decir que a alguien le pasa algo cuando lo que le pasa a menos del 5% de la población, y por tanto puedo estar seguro de que estoy afirmando que a esa persona presenta algún problema. Así que bueno, esto es una cosa muy compleja. Si surge alguna duda podéis preguntarla por redes sociales sin ningún problema, y de cualquier otro tema que sabéis que las iré respondiendo durante la semana. Un saludo.